Bienvenidos a nuestro estudio sistemático acerca del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos para la parte número 2. Te pedimos y sugerimos que puedas visitar el canal para que veas la parte número 1. Vamos a hacer un breve resumen bien comprimido de lo que vimos en la primera parte para continuar entonces con lo que corresponde el día de hoy. Vimos la palabra hebrea ruach y la palabra griega neuma. Ambas palabras se traducen exactamente igual, es decir, viento, aliento y soplo. Vimos que las palabras viento, aliento y soplo entre sí son familiares, pero hay una palabra más que también se utiliza en español para traducir la palabra hebrea ruach y la palabra griega neuma, y es la palabra espíritu. Nos hacíamos la pregunta, ¿será que la palabra espíritu guarda alguna relación con las palabras viento, aliento y soplo, que son palabras utilizadas para traducir la palabra ruach y la palabra neuma? Mencionamos que para poder conocer esto tendríamos entonces que buscar el significado de la palabra espíritu. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta entrega. Vamos, como de costumbre, a colocar el material en la pantalla para que usted pueda utilizarlo y así también pues le sirva en este estudio. Sin más preámbulos, entramos en materia. Aquí vamos a ver qué significa la palabra espíritu. La palabra espíritu es lo que se conoce en lingüística como un cultismo. Y usted dirá, ¿un cultismo? Escuche bien y miren en pantalla, no estoy diciendo ocultismo, estoy diciendo cultismo. ¿Y qué es un cultismo? Cultismo lo vamos a ver más adelante, pero por ahora entiendan que la palabra espíritu es un cultismo tomado directamente del latín spiritus. O sea, en ese idioma, hay un idioma que se llama latín, hay una palabra que es spiritus. Y esa palabra espíritus se toma directamente del latín y a través de lo que se conoce como un cultismo, se pasa al español como espíritu. Esto entró al español en el siglo XIII conservando su forma. ¿Por qué razón? Por su uso mayoritario en contextos eclesiásticos, es decir, de la iglesia, en asuntos religiosos, alejados del habla cotidiana que provoca cambios fonéticos. El habla cotidiana es lo que provoca cambios fonéticos, digamos así, bien notables. ¿Qué es cultismo? Un cultismo es una palabra, en este caso la palabra espíritu mencionamos que es un cultismo, que proviene del latín o del griego y que se introduce en otro idioma, en este caso por ejemplo en español, generalmente a través de textos escritos sin pasar por los cambios fonéticos naturales que experimentan las palabras a lo largo del tiempo. Si usted no está familiarizado, primero quiero pedirle quizás disculpa por estos términos tan técnicos de lo que es la lingüística que no estamos acostumbrados a escuchar, pero más adelante ya usted va a entender la parte importante del significado de la palabra espíritu. Lo que nos está diciendo aquí es que hay palabras que pasan de un idioma a otro a través de cambios fonéticos. ¿Qué significa esto? Cambios en la pronunciación de una manera drástica. Usted verá más adelante. En el caso del cultismo no ocurre eso, sino que se procura mantener lo más conservado posible esa palabra y pasarla tal como está en el idioma original, pasarlo al nuevo idioma. Específicamente mencionamos del latín o del griego. Entonces, vamos a poner 3 ejemplos aquí fuera de lo que es la palabra espíritu para que usted pueda entenderlo bien. Por ejemplo, la palabra en español fractura es un cultismo que viene del latín fractura. Y si usted se da cuenta, tanto en la pronunciación como en la escritura, es exactamente igual. Ahora, en el lenguaje, en la parte fonética, en lo popular, la palabra popular y más común de fractura en latín evolucionó fue rotura. Fíjense que es muy diferente decir fractura y rotura. Pero fractura evolucionó fonéticamente a rotura. Como cultismo es igual, fractura, se escribe exactamente igual. Otro ejemplo es cátedra. Y en este caso es del griego cátedra. Y fíjense cómo se escribe. En vez de una C al inicio se escribe con una K. En vez de solamente una T, tiene una H entre la T y la E. Y noten usted ahí en pantalla. Haga la posibilidad de pausar el video, usted mismo verlo en caso que usted esté haciendo algo y simplemente escuchando el video. Porque esto estoy colocando en pantalla precisamente para que usted pueda verlo. Y fíjese ahí cómo cambia. Eso es un cultismo. Se hizo ligeros cambios. Ya menciono que en vez de la K se tiene la C.
y en vez de la TH se tiene simplemente la T. Ligeros cambios. Pero esa palabra evolucionó de manera, digamos así, popular, fonética, hablada, y llegó a lo que es silla. Imagínense usted, de cátedra a silla. Es un cambio bastante drástico. Otro ejemplo más es la palabra nocturno. En este caso viene del latín nocturnus. Y fíjense cómo es un pequeño cambio. Este pequeño cambio es que al final, en vez de ser us, tiene o. Nocturno. En vez de decir nocturnus. En su parte popular o la forma popular de esta palabra es noche. Es decir, que el cultismo, tal como el nombre lo dice, culto, es tratar de mantener la parte culta, la parte, digamos así, catedrática, formal. Y entonces el caso de espíritu, ya hemos dicho que es un cultismo, y ya después de haber explicado lo que es cultismo y ver ejemplos, este cultismo viene del latín. En latín tenemos la palabra spiritus, que tiene ligeros cambios o adaptaciones fonéticas muy ligeras para llegar a lo que es espíritu. Por ejemplo, si usted nota en pantalla y compara las dos palabras, va a notar que al inicio de la palabra hay una diferencia. Hay una que empieza con la letra S y una con la letra E. Y que al final una termina en S y la otra termina en U. Esos pequeños cambios tienen que ver precisamente por la parte de las reglas fonéticas propias del castellano o español. Esa regla fonética histórica del español se conoce como prótesis. ¿Y en qué consiste esto? Que las palabras nativas no pueden comenzar con un grupo de consonantes formado por la letra S, seguida de otra consonante. Por ejemplo, no puede empezar como SP, ST, SC, etc. Entonces, para facilitar la pronunciación de estos grupos consonánticos iniciales heredadas del latín, se añadió una E, que se le conoce como una E protética, una vocal de apoyo al comienzo de la palabra. O sea que cierto es que no exactamente la misma palabra, y usted dirá, una empieza con la E y la otra con la S, pero tiene que ver por la regla fonética para facilitar la pronunciación. De lo contrario, estaríamos pronunciando en español, iniciando así spiritus o espíritu, y no espíritu, que para el español es más fácil de pronunciar. Ahora bien, en el cultismo, como usted acaba de ver, simplemente son pequeñas adaptaciones que se le hace a una palabra, en este caso latín, para conservarla y pronunciarla igual en español. Ahora bien, por otro lado tenemos lo que es la traducción, y es lo que nos interesa. La traducción es lo siguiente: un traductor no se limita a trasladar literalmente letras, grafías o palabras de un idioma a otro, como ocurre en la transliteración o cultismo, sino que traslada el significado de cada palabra de un texto. Entonces, a nosotros en este momento no nos interesa la palabra espíritu como cultismo, ni ninguna palabra como transliterada, sino que nos interesa la traducción, es decir, significado. Quiero saber significado. En este caso diríamos cuál es el significado de la palabra latina spiritus. Y para esto entonces el diccionario nos dice lo siguiente. Nos dice que la palabra espíritu viene del latín spiritus y del verbo spirare, que significa soplar. Así que lo que está diciendo aquí es que la palabra spiritus es el sustantivo de la palabra spirare, que significa soplar. Por lo tanto, y como bien lo dice aquí el diccionario, la palabra spiritus o espíritu en principio es soplo, y se utiliza muchas veces con el valor de aire, es decir, lo que se respira. Y como vamos a ver más adelante, no solamente como soplo, sino precisamente viento, aliento y soplo. Y claro, usted puede buscar esto en un diccionario latino a español, especialmente latino clásico, el latín clásico. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. En este caso vamos a usar una versión bíblica latina, que es la Biblia Sacra Vulgata, que fue escrita en latín, y la vamos a estar comparando con lo que es una Biblia obviamente en español. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Génesis 1:2,
No voy a leer el latín porque, primero que nada, no voy a presumir que sé latín porque realmente no sé latín, pero sí puedo notar, y está aquí resaltado, la palabra espíritus que acabamos de ver con el diccionario qué es lo que significa. Y acabamos también de explicar que como cultismo pasa el español como espíritu, pero como traducción, como significado es viento, aliento y soplo. Entonces vamos a ver esto en la Biblia porque eso es lo que nos interesa. Fíjense acá, en la parte de arriba, en la parte superior, está la versión griega. Y es el mismo texto. Y fíjense cómo la palabra que está resaltada se ve claramente, espíritus. Y en la parte de abajo vemos el texto en lo que es español y también resalto su equivalente que es espíritu. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que esa Biblia latina fue traducida al español, esa palabra espíritu se tradujo al español como espíritu. Ese texto, repito, ese texto, Génesis 1:2, pasó del latín al español como espíritu. Ya explicamos que esto es un cultismo. Pero sin embargo, veamos aquí algo que tiene que ver también más con esto del cultismo. O sea, vamos a ver 2 versículos más. Este está en el Nuevo Testamento porque lo que vemos es que este texto que acabamos de ver en Génesis, estamos hablando también incluso no solamente que se traduce del latín al español, sino que recuerden también del hebreo al latín. O sea que la palabra ruach se traduce al latín como espíritus. Y aquí en este caso es el griego. Y tenemos aquí el contexto del bautismo de Jesús. Y repito, no voy a leer aquí el latín porque ni sé leer latín, no voy a estar inventando. Pero sí resalto la palabra que es clara ahí, spiritum. Y usted aquí es diferente. Es lo mismo, no voy a entrar en asuntos de explicación gramaticales, pero cuando usted vea la palabra spiritum, spiritus y espíritu en latín significan lo mismo. Y aquí notamos su equivalente que ocurre lo que se llama un cultismo. Pasa al español como espíritu. Pero ahora veamos algo que tiene que ver más bien no con cultismo, sino con la traducción. Recuerda que la traducción implica significado. Y veamos aquí Génesis 8:1, que lo vimos anteriormente. Estos son versículos que ya lo vimos en nuestro video anterior. Simplemente aquí lo estamos colocando bajo la idea del latín. Y fíjense aquí que la palabra spiritum es traducida como viento. Precisamente lo que hemos dicho, viento. Es decir, que la palabra ruach se traduce como espíritu y la palabra ruach vimos que también en ese texto se traduce como viento y el latín también lo está traduciendo al español como viento. Vemos entonces una más que está en el Nuevo Testamento, que es con el griego, y este también es un texto que leímos, Juan 3:8, y noten ustedes cómo al inicio se usa la palabra espíritus y su texto paralelo dice el viento. Es decir, que la palabra espíritus en este caso también está siendo traducido como viento. Ya hemos visto 2 textos de cada uno. 2 textos que traducen la palabra espíritu como espíritu, o sea, un cultismo, y 2 textos donde la palabra espíritu se traduce como viento. Ahora vemos un texto más que está en el Salmos. Y aquí vemos que la palabra espíritu se traduce como aliento. Nótenlo ahí, ustedes pueden pausar porque la idea de presentar esto en pantalla es que usted pueda pausarlo, leerlo al paso, compararlo y verificar lo que estamos diciendo. Un texto más está en el Nuevo Testamento y la misma idea. La palabra resaltada en amarilla, espíritu, que es latín, se traduce al español como aliento. Así que lo que tenemos de manera resumida, tanto lo que vimos en el video anterior como el día de hoy, es que la palabra hebrea ruach, la palabra griega neuma y la palabra latina o de latín spiritus se traducen como viento, soplo o aliento. Y una de las preguntas que precisamente nos hacíamos era que si la palabra espíritu tenía alguna relación, familiaridad o similitud con las palabras viento, soplo o aliento. Y de hecho no es que son familiares, sino que es lo mismo. La palabra espíritu simplemente es un cultismo, pero su traducción, su significado es viento,
soplo o aliento, y esto lo hemos visto con la misma Biblia. No me lo estoy inventando, no lo estoy forzando, no lo estoy interpretando. Simplemente usando la misma Biblia, usted se da cuenta. Aparte del diccionario, como también lo vimos. De tal manera que las expresiones, por ejemplo en hebreo, Ruach HaKodesh, o la expresión griega, Agion Neuma, o la expresión latina, Espíritu Santi o Espíritu Santus, o la misma expresión española, Espíritu Santo, usted podría traducirla sin ningún temor como aliento santo, viento santo o soplo santo. Y usted hasta se alarmaría con lo que estoy diciendo, pero espérese un momento. ¿Acaso no fue eso lo que vimos que significa la palabra espíritu? Que su significado es aliento, viento y soplo. Por lo tanto, yo podría traducir esa expresión como aliento santo, viento santo, soplo santo. Porque eso es lo que significa la palabra ruach, la palabra neuma y la palabra espíritu. Porque cuando usted tiene en español espíritu, eso es un cultismo, eso no es una traducción, eso no tiene significado. Es un cultismo y ya vimos en qué consiste el cultismo. Si usted quiere, dele para atrás al video y véalo de nuevo. Ahora bien, y escuche con atención lo que voy a decir. Yo no estoy diciendo, no estamos diciendo en este estudio de que el Espíritu Santo es un soplo literal o un viento literal o un aliento literal. No es literalmente un soplo, ni aliento, ni viento. Y usted dirá, pero si la palabra ruach significa soplo, viento y aliento, si la palabra neuma significa soplo, viento y aliento, y la palabra incluso espíritu o espíritus en latín significa soplo, aliento y viento, ¿cómo es que el Espíritu Santo o el espíritu no es literalmente un aliento, un soplo o un viento? Si eso es lo que significa la palabra espíritu. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima entrega. Así que espero que usted pueda motivarse para que nos acompañe en nuestra próxima entrega y pueda entender qué está ocurriendo aquí. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima entrega.